Estoy grabando. Entonces, lo primero que vamos a hacer, hay dos cosas que necesito conversar con ustedes antes de empezar la clase y tienen que ver con los contenidos, tanto para control y el certamen que se nos vienen ya la próxima semana. Espera que viene la Karen llegando. Entonces, como decía, viene Aranza. Entonces, voy a escribir aquí antes de comenzar. Porque como comentaba, tengo dos temas, comenzar. Tengo dos temas que tengo que conversar con ustedes antes de empezar la clase. Lo primero tiene que ver con los contenidos, ¿cierto? De lo que son el certamen y el control que se nos viene la próxima semana. Ya tenemos el control 2. Y esto es, ¿cierto? Jueves. Espérame, ya se me olvidó el día. 6, si no me equivoco. No, jueves 11. O no, o es este jueves, espérame, es este jueves, perdón, espérame, que ya se me... Es este jueves, no es el próximo. Pero voy a abrir el cronograma. Ah, no, perdón, porque ¿qué cronograma si lo tengo acá en el aula? Vamos al aula. Si ustedes se fijan, esa información la puse en el aula. Ya, voy a ir a buscarla en el aula. Aquí tengo a alguien que está comentando en el chat. Sí, es este jueves el control y el certamen es el próximo jueves. Este jueves 4, entonces, y el jueves 11. Sí, y aquí hay varias cosas que tenemos que evaluar. Por una parte, tenemos el tema de volúmenes, ¿ya? Además, tenemos el tema de integrales impropias. Además, tenemos todo esto que tiene que ver con coordenadas. Espérame que voy a la sala de espera. De coordenadas, que me quedó feo esa palabra, perdón. Espérenme. De nuevo. Todo lo que tiene que ver con coordenadas polares y con coordenadas paramétricas. Y en este contexto, ya sea para cualquiera de estas dos, aquí me pueden hacer una pregunta en relación a la gráfica, en relación a, no sé, algo que tenga que ver con, en el caso de las paramétricas, ¿cierto? Que hablamos de la parametrización, puede tener que ver con, te fijas, en el parametrizar sería una cosa así como, dada la curva, tanto la parametrización debe ser A, B, C, D, y salen 4 alternativas. Te fijas, algo así de simple. Gráfica, parametrizar, algo que tenga que ver con la propia definición de estas cosas, ¿cierto? Podría ser calcular un área o una longitud. Que fue lo último que estuvimos comentando en la clase pasada. ¿Sí? Esos serían los contenidos para el control, ¿ya? Después se nos viene el jueves siguiente, vamos a conversar también un rato más qué es lo que vamos a trabajar esta semana y cómo vamos a trabajar esta semana con relación a los contenidos y todo eso. Entonces, voy a pasar a la otra hojita. En cuanto al certamen, yo esto lo voy a escribir en todo caso em, en una cosita que les voy a mandar después. Tenemos el certamen 2, entonces, que sería el jueves siguiente, es decir, jueves 11 de junio. Tanto control como certamen. Aquí, atención, ¿cierto? Para que no nos confundamos, ¿cierto? Nosotros sabemos que cambiamos nuestro horario, pero esta prueba va a ser a las 11:30, tanto el control como el certamen, ¿ya? 11:30 horas. Hay una cosa que yo le pongo que se supone que tienen como una media hora de gracia, o sea, si alguien llega media hora más tarde,
puede entrar. Se supone que si llega una hora más tarde ya no debería poder entrar al control o al certamen. ¿Ya? Ya. 11:30 horas, ¿cierto? Ahí está eso. Y para los contenidos. Entonces, aquí vamos a hablar de los contenidos ahora. Mira, Profe, dígame. el certamen 2 aparece para el 18 de junio, no para el 11. Ah, espérate, entonces espérame. Muchas gracias. Tarararán, déjame ver. Muchas gracias. Usualmente, claro, me confundí porque usualmente em, el control y certamen se desfasa una semana, pero ahora lo hicimos con 2. No sé por qué. Les comentaba yo en realidad el otro día, las fechas a nosotros este semestre fueron asignadas. Entonces ahí quedó algo como extraño en relación a cómo era antes. Sí, el 18. Tenemos el 18. Dame que voy a arreglarlo al tiro eso. Muchas gracias. Sí, es el 18. Hoy, ya. El jueves 18. Perdón. Mis perritos. Entonces, aquí nuevamente vamos a agregar eh, coordenadas polares y coordenadas paramétricas, ¿ya? En los contenidos. Y aquí vamos a agregar algo más porque hoy día, perdón, el día jueves nosotros debimos haber visto el teorema de Pappus, que no lo alcanzamos a ver, pero eso lo vamos a ver hoy. Por eso este tema yo quería ser bien clara porque en algún cronograma que publicamos, Pappus debería haber entrado en el, pero esto entonces, insisto, entra en el certamen, no en el control, porque lo vamos a ver hoy. ¿Ya? Después, en todo caso, ya cuando terminemos Papus, es decir, hoy día, ya después de eso terminamos, no, perdón, nos queda otro tema más que son las secciones cónicas. Ya me estaba acelerando. Nos quedan entonces secciones cónicas. Y aquí entonces lo que vamos a hacer, y esto lo vamos a ver esta semana, en las secciones cónicas nosotros lo que vamos a hablar es de circunferencia, parábola, em, hipérbola, y las vamos a hablar en dos contextos, con traslación, ¿cierto? Y también con rotación. ¿Sí? Ahí hay un tema bastante interesante de cómo se obtienen esas cónicas rotadas y una fórmula que nosotros usamos para caracterizarla. ¿Ya? Pero vamos a agregar algo más, porque ya esta semana, no creo que esta semana, pero sí la próxima semana, vamos a empezar a trabajar con matrices. ¿Sí? Y ahí ya con el tema de matrices vamos a poder incorporar esos contenidos en el certamen. Em, Voy a escribir aquí al menos operatoria, ¿sí? Probablemente vamos a ver un poco más de matrices, pero lo vamos a dejar aquí con un al menos, ¿ya? Pero sí o sí, eso es lo que quiero destacar, sí o sí en el certamen 2 van a entrar matrices, ¿ya? Ya cuando terminemos secciones cónicas, en realidad ya estamos terminando toda la primera parte del curso. Matrices ya está dentro de otra rama de matemática, de hecho. Todo lo que me estaba trabajando anteriormente se considera parte de lo que es el cálculo integral, ¿sí? Y en cambio acá vamos a empezar un tema que está dentro del marco de lo que se llama em, álgebra lineal. Así se conoce esto en matemática, ¿sí? Ya. Eso entonces es, como comentaba, lo primero que quería aclarar y ya dejarlo muy definido para este certamen. Ahora voy a pasar la otra hojita porque hay otro tema que tengo que conversar con usted y es que tengo un problema para mañana. Mañana. Mi problema mañana es que me pusieron una reunión y es a las 11:30. Entonces, en teoría es de 11:30 a 12. ¿Sí? Así que yo la clase la podría empezar, pero con retraso, ¿sí? Es decir, a las 12, ¿no? Eso sería una opción, o bien definitivamente, porque también uno nunca sabe si las reuniones van a ser puntuales o no,
podríamos recuperar la clase el día viernes. Eso creo yo que es mejor. ¿Tienen ustedes disponibilidad para el día viernes en la mañana? Yo sí, profe. Profe, disculpe, Sí, dígame. me demoré en entrar y ¿me podría decir más o menos de qué estás hablando? Mira, estamos aquí, vamos a mostrar como rápidamente. Primero estuvimos describiendo qué es lo que vamos a hacer en el control, los contenidos del control, y después comentamos sobre los contenidos del certamen, ¿sí? Y ahora estamos comentando que mañana tengo problemas. Yo creo que, porque me pusieron en una reunión, la verdad es que me dieron dos opciones, que era una el día lunes a las 11:30 y otra que el día el martes a las 11:30, y no había más opciones. Entonces, yo dije ya, martes 11:30 para que puedas comenzar con esto el día lunes y así no te ser tan de mandarles un correo nomás, ¿ya? Y avisarles. Por eso yo estaba proponiendo ahora, eh, lo voy a escribir acá en el chat. Me gustaría hacer la clase recuperativa el día viernes, este viernes voy a poner, a las 11:30 horas. ¿Les parece buen bloque eso? A la misma hora que hemos estado trabajando todos estos días. Ya Profe, yo tengo tengo dos, sí. voleiboles ahora, pero creo que puedo faltar a voleibol. Ah, mira, de todas maneras la vamos a grabar. Si alguien no puede, queda grabada. La idea es que en esa clase, obviamente, bueno, como decía, entonces, mira, lunes, hoy día es lunes, martes no tendríamos clase, miércoles terminaríamos el tema que había dicho yo, que son secciones cónicas, lo último que nos falta, y el día viernes empezaríamos con materia nueva, creo yo, o haríamos un repaso o algo así, una cosa así. Disculpe, Dígame. la grabación es la sube al aula, ¿cierto? Sí, sí. Ya. Mira, no lo subo tan inmediato. Usualmente voy subiendo el martes, subo la clase el lunes y el martes, el jueves, subo la del miércoles y el jueves. Así lo hago. Recuerden también que en cada grabación se abre una ventanita. Esa ventana está en YouTube. Si ustedes ven abajo, sale el nombre del canal de YouTube. Si ustedes pinchan eso, van a las listas de reproducción. Parece como largo, pero no es tanto. Las listas de reproducción tienen videos con ejercicios resueltos, ¿no? Para que lo tengan en presente cuando estén estudiando. ¿Ya? Vamos muteando todo. Ya, eso era el tema. Entonces, Público. Entonces estoy como, what the fuck. espérame, que voy a... Estamos todos hoy Y que día parece que debería ser la de la moneda. mute. Todos, los vamos a mutear a todos. Muchas gracias. Entonces, como dije, clase recuperativa, eh, hacemos el viernes 11:30. Ya, eso. Ya, y entonces, como comentaba, el miércoles también, entonces el miércoles podíamos hacer puros ejercicios nomás, el día miércoles. Hacemos clase de ejercicio, ¿cierto? Miércoles. Y hacemos clase de ejercicio. ¿Sí? Sí. Sí, a mí me parece muy buena idea eso. Sí. Ya, entonces ahora sí que sí, terminamos con esto. Y vamos a plantear esta idea que comentamos en la clase pasada, que es el teorema de Pappus. ¿Sí? Y todo esto nos va a llevar para poder hablar de Pappus, ¿cierto? Vamos a comentar justamente cuál es la idea primero, antes de plantear definiciones y todo eso, porque necesitamos varias definiciones. Mira, voy a dibujar así. Voy a dibujar una región, ¿sí? Esta es una región cualquiera, ¿sí?
y voy a plantear que tengo, ¿y se acuerdan cuando hablábamos de esto? Esto está relacionado con em, el tema de los volúmenes de sólido de revolución, ¿no? Entonces nosotros dijimos que teníamos una fórmula, ¿cierto?, para calcular el volumen de cuando esta región gira en torno al eje X o al eje Y, ¿sí? Y ahí comentábamos, ¿cierto? Vimos el método de las capas cilíndricas y el método de los discos, ¿sí? Lo que pasa es que Papus me da una alternativa, ¿ya? Y me presenta una forma mucho más simple, entre comillas, más simple de calcular, que se relaciona con obtener, espera que viene Matías ahí, que se relaciona con obtener lo que se llama el centro de masa, ¿sí? Entonces, una vez que uno calcula el centro de masa de esto, entonces hay una formulita y me permite calcular el volumen o incluso es más, podría calcular la superficie, la cáscara, ¿sí?, de esa curva. Así que vamos a tener dos fórmulas nuevas, ¿sí? En este contexto, entonces, yo aquí quiero sugerir eh, que ustedes se construyan un formulario, ¿sí? Se fijan que en cada clase le metemos como 3 fórmulas nuevas, ¿sí? Mínimo, porque de repente vamos más de eso. Diría yo que la dificultad más grande que tiene que ver en el contexto de este certamen 2 es la cantidad de fórmulas que hay, ¿no? Y usualmente donde están las fallas es justamente en esto de que no ha logrado memorizar. Ahora, yo entiendo que en este contexto de pandemia, ¿cierto? Lo más seguro es que ustedes van a estar haciendo certamen con el formulario al lado. ¿Qué te digo? En realidad, y esto también lo he comentado en otras oportunidades, yo sigo insistiendo con la importancia de memorizar, porque la verdad es que, y eso también creo que lo hemos comentado, ¿cierto? Esto se caracteriza en el contexto educativo, se caracteriza como una pirámide, como dibujar una pirámide, ¿no? Entonces, así se caracteriza como uno aprende, ¿sí? Y en la primera base, digamos, lo más básico, está memorizar. Y esto no lo digo yo, si lo dicen los expertos en el ámbito de educación. Entonces, después vienen otras capas, ¿sí?, obviamente superiores, donde está, por ejemplo, aplicar. La última tiene relación con crear, ¿sí? Nosotros en realidad nunca llegamos a esto. Un contexto matemático para ingenieros en realidad, porque van a estar creando un teorema nuevo, ¿te fijas? No, no es esa. Nosotros nos quedamos acá en el aplicar y la que viene antes, que es analizar. Pero el tema es que no se pueden lograr esas dos si no vamos memorizado, ¿sí? Entonces, insisto, hagan el formulario y se las aprenden, ¿sí? Cada vez que usan una fórmula, la escriben, la destacan, hacen algo, ¿cierto?, para que lo puedan memorizar. Y eso justamente les va a ayudar en estos otros niveles superiores del aprendizaje. Ya, entonces como vuelvo, me fui en la bola. Mira, aquí dibujé una línea oblicua, una recta oblicua. Y justamente ese es el tema, porque ahora yo podría decir, mira, yo quiero que mi región gire en torno a una recta que es oblicua, ¿sí? Y eso puede suceder. Y eso puede suceder en el contexto de de un sólido de revolución. Lo que pasa es que nosotros no lo vimos, ¿no es cierto? Y eso me acuerdo yo que lo comenté en su momento. Solamente vimos el caso de cuando gira en torno a una recta paralela al eje X o bien paralela al eje Y, ¿sí? De hecho, si yo quisiera usar las fórmulas de... espérate que viene llegando Alonso. Si yo quisiera usar alguna de estas fórmulas de coordenadas, perdón, de métodos discos o capa cilíndrica y hacer girar esto en torno a una recta oblicua, tendría que parametrizar la curva. Porque tendría que parametrizar la recta. Un enredo tremendo. Entonces, ¿qué es lo que preferimos hacer? Usar Papus. Papus nos va a permitir obtener ese volumen del sólido de revolución usando esa idea, ¿no? Eso es entonces lo que vamos a plantear hoy día, ¿no? Pero previo a eso, obviamente, tenemos que hablar de esto que estaba mencionando ahí, recién, que es lo que es el centro de masa, ¿sí?
Voy a la hojita siguiente. Esto está muy relacionado con física, ¿sí? Centro de masa, momento. De hecho, hay algo que nosotros no vemos en Mate 2, pero que también tiene aplicación con la integral, que tiene que ver con calcular fuerza. ¿Ya? Voy a ir... ¡Ah! Se me quedó el café ahí abajo. Chambre. Ahora estaba sintiendo así como, mi cafecito. Y se me quedó abajo. Bueno. Mira, voy a la otra hojita para que empecemos a hablar ya del centro de masa. Y vamos a poner un par de ejemplos. Centro de masa o también como a mí o también se le llama centroide. ¿Sí? Yo la verdad es que usualmente uso el nombre centro de masa porque centroide me parece un poco así como, ¿cómo decirlo? Snob. Ya. Como muy... Pero bueno, así se llama, centroide. Sí se le llama. Bueno, el asteroide también se llama así. Centroide. Bueno, planteemos entonces, la idea, nosotros vamos a trabajar, insisto con la idea, con la aplicación que vamos a plantear, esta idea del centro de masa, está relacionada con regiones, con una lámina, puedo llamarla también, una región que es acotada, que es plana, ¿cierto? Obviamente está en el plano cartesiano, pero en realidad esto también lo podría aplicar en, eh, por ejemplo, en un contexto físico muchas veces se habla de los momentos lineales en una línea, ¿sí? De hecho, uno lo ha visto un poco cuando es chico, ¿cierto? Y uno juega en un balancín, ¿cierto? Cuando uno está chico y juega en el balancín, hay veces, no sé si hoy lo dibujé muy arriba este gallo, ahí está el otro. Ah, le voy a hacer una faldita para que parezca que las patitas llegan ahí. Yo te lo voy a dejar las patitas más largas. ¿Han visto ustedes, han jugado, ¿cierto? Esto, unos típicos que juega cuando es chica y ahí de repente uno trata como de mantener el equilibrio. Eso obviamente uno no lo puede hacer cuando hay una de las personas que es más grande, ¿sí? O si se suben dos personas a un lado, ¿cierto? Esta cuestión se sube así, que a la otra persona le va allá arriba, ¿cierto? Eso es como lo típico que pasa. Entonces justamente uno busca un equilibrio. El centroide está relacionado con esa idea del equilibrio, ¿sí? Otro ejemplo, también creo yo que todos los que hemos ido al circo lo hemos visto. ¿Han visto esos como malabaristas que hay, que toman unos platos y están con un palito tratando de haciendo equilibrio y de repente tienen 5, 10 palitos y todos los platos vuelan? ¿Sí? ¿Cierto? La idea ¿cierto? Del equilibrio justamente tiene que ver con esta lógica, ¿cierto? Del centro de masa. Voy a hacer un puntito ahí. ¿Sí? Obviamente que, y acá hay otro tema importante, si la región tiene la misma densidad, el centro de masa va a estar en el medio, ¿sí? Justo ahí en el medio, ¿sí? Y eso es, insisto, si es que la región tiene la misma densidad. Em, bueno, probabilidades ustedes todavía no tienen, ¿no es cierto? Estaba pensando en las monedas, ¿cierto? Si yo pienso en una moneda, ¿cierto? La moneda tiene cara y sello. Y si ustedes hacen el juego de tirar una moneda, ¿cierto? Y empiezan a jugar con eso, se dan cuenta de que la probabilidad de obtener cara, es la misma que probabilidad de obtener sello, ¿sí? Si haces, no sé, 100 lanzamientos, lo más probable es que vas a tener aproximadamente 40 veces vas a obtener cara, 50 veces vas a obtener cara, 50 veces van a obtener sello, ¿sí? Y eso porque la moneda tiene una misma densidad, ¿sí? Pero hay algunas monedas que son, que están trucadas, ¿sí? Sobre todo, obviamente, se usa en contexto de apuestas, por ejemplo, hay personas que tienen ese tipo de moneda. Y la gracia de esas monedas es que no tiene la misma densidad. Entonces, si un lado de la moneda es más densa, se observan igual, pero es más densa. Y eso hace que cuando la tire, salga más o cara o más sello, ¿sí? Obviamente que eso podría suceder, ¿cierto? En el contexto de alguna región, pero en el caso nuestro no va a ser. Y vamos a asumir siempre de que tienen la misma densidad.
Bien, entonces esa es la idea y vamos entonces ya a plantear la definición, ¿no? Vamos a definir, entonces esto ya voy a decir lo siguiente. Vamos a considerar una región, voy a decir sea R, la región acotada por, voy a poner dos funciones, igual a f de x igual a g de x, con la x que esté en algún intervalo, por ejemplo, a, b. ¿Sí? Y aquí viene lo que estaba comentando recién. Suponemos que la región tiene densidad constante. Ya, entonces vamos a definir, entonces vamos a decir que se define el centro de masa, también como dijimos, también se llama centroide de la región R, como va a ser un punto, ¿cierto? Va a ser un punto. Mira, la notación es bien conocida, creo yo. X con una barrita arriba. Eso creo que significa es un promedio, ¿cierto? O sea, la típica notación con la que denotamos el promedio. Porque justamente lo que queremos hacer énfasis con esto es que está en el medio. ¿Sí? Ahora, el tema justamente es que si yo les defino una circunferencia, es obvio que el centro de masa está en el medio, en el centro, ¿cierto? Pero eso no va a ser obvio en otro tipo de problema. Como por ejemplo, bueno, vamos a ver un ejemplo a continuación en realidad. Que se calcula, vamos a escribir acá cómo se calcula. ¿Cómo? Voy a escribir una fórmula entonces aquí para la X y otra fórmula para la Y. ¿No? Entonces, en ambas fórmulas voy a escribir cosas que voy a definir después. ¿No? Entonces, para la X tengo M sub I, ya vamos a definir qué es lo que es el M sub I, y para la, perdón, me equivoqué ya, escribí la X, M sub X. Y esta es M sub I. ¿Ya? Y voy a pasar la otra hojita para definir qué es lo que significa M sub X y M sub... Ay, no, se lo había escrito bien, pues, pucha que soy pavo. Perdón, lo había escrito bien y después ya me pifio. Esta es M sub I, M sub X. Ya. Entonces, voy a pasar a la otra hojita porque aquí tengo que definir qué es lo que es M sub X y qué es lo que es M sub I. Entonces, A, lo primero que vamos a definir es A. Voy a decir dónde A es igual a. En realidad A es el área, ¿ya? Va a ser la integral entre A y B del valor absoluto de f de x menos g de x. Es decir, es el área, voy a escribirlo acá, es decir, es el área de la región R. ¿No? Eso va a ser entonces esa es letra A. Es decir, siempre vamos a estar dividiendo por el área. Eso por una parte. Después el m sub x va a ser la integral entre A y B. Y aquí voy a escribir f de x más g de x
y vamos a escribir eso con valor absoluto. El valor absoluto viene acá, perdón. Por valor absoluto de f de x menos g de x. Dx. Y esto tiene un nombre que se llama momento. Y ese es el momento respecto a x. También los momentos tienen una aplicación física. Si no han visto el tema de momentos, todavía en realidad en física no tiene mucha importancia. Porque como mencionaba, nosotros vamos a calcular esto nada más, no vamos a aplicar una interpretación física. Después, más adelante, seguramente que lo van a ver. Y acá tengo x, eso es lo que tengo que calcular acá, por el valor absoluto de f de x menos g de x. Dx. Se fijan, es muy parecida al área, pero con una x. Y esto es lo que se llama el momento respecto a y. Ya, vamos a hacer un ejemplo a continuación. Vamos a hacer un par de ejemplos donde en realidad vamos a calcular el momento, vamos a calcular el centroide, ¿sí? Eso. Dígame. ¿Podría mostrarme la página anterior, por favor? Sí, por supuesto. Ahí. Esto. Esto no mencioné otro porque yo estaba mencionando, ¿cierto? Como un ejemplo muy simple, ¿cierto? Este tema unidimensional. Sí, aquí en física yo me acuerdo que hay cosas, varios ejercicios donde te dan, no sé, 10 puntos, por ejemplo. Entonces uno los ubica 10 puntos en una recta. Entonces tú ubicas los puntos en la recta, ¿cierto? Y calculas el momento con una fórmula que no tiene obviamente que ver con integral, sino que tiene que ver con una suma. Ahora, también hay otro aspecto más del centroide que es en 3 dimensiones, ¿sí? Cuando tengo tengo un cuerpo ya y calculo el centroide de ese cuerpo. Eso también se puede. No es algo nuestro, ¿cierto? No está relacionado con nuestro curso ni nada. Pero lo comento, ¿cierto? Para que lo tengan en cuenta. ¿Ya? En teoría, todo esto, este tema está relacionado con la densidad. Si la densidad no fuera constante, me aparecería en mi fórmula también usualmente usamos la letra griega, o en física usan la letra griega para hablar de densidad y usan la letra ρ. Entonces tendría más encima un ρ de x. Entonces obviamente que eso sería algo mucho más complejo. Pero nosotros lo calculamos de esta forma, ¿cierto? Y así es más simple. ¿No? Eso. Ya, entonces, como decía, vamos a ver un ejercicio. Vamos a hacer 2 ejercicios a continuación. Vamos a hacer uno donde va a ser no muy complejo, pero sí con una cierta dificultad en
Voy a ando buscándolo acá. Espérate, déjame ver si lo tengo en... Están resueltos con algunos ejercicios resueltos. Ouch. No, vamos a hacer el primero. Ya, vamos a hacer este. Parecido al... Ya, entonces voy a hacer el siguiente. Voy a... ¿Había escrito algo más ahí? Sí, ya. Entonces sí, ahora voy a decir ejemplos. Entonces aquí voy a calcular los centroides. Entonces vamos a partir con este ejemplo donde la región R va a ser igual a x cuadrado, ¿ya? Y va a estar acotada por igual a, pongámosle x más 2. Sí, igual a x más 2. Sí, creo que eso se corta. ¿Cierto que sí? Si yo voy a tratar de graficarla acá, a una cosa chiquitita. Vamos a aprovechar este ejemplo para ir comentando ya algunas cosas que nos van a ir pasando. X más 2, cuando la X vale... Si estos se intersectan, ¿dónde se intersectan? Voy a calcularlo acá. X cuadrado igual a X más 2, ¿cierto? Estoy igualando. Les voy a cambiar nombres, perdón. Porque quiero hacer énfasis en esto. Mira, esta la voy a dar F y esta la voy a llamar G. Quiero hacer énfasis, ¿cierto? Que estoy igualando F de X con G de X, y entonces esto sería X cuadrado menos X menos 2 igual a 0, y eso significa entonces que tengo X menos 2 factor de X menos 1, más 1, ¿sí? Y ahí tengo entonces X cuadrado, X menos, y ahí me da, ¿sí? Entonces estos puntos son en el X igual a menos 1 y en el 2. Y ahí se corta esta recta. Sería una cosa así. Te digo entonces mi centro de masa estaría en algún punto. Te fijas por ahí. Te fijas que intuitivamente uno podría decir y observar que como está más cargado el primer cuadrante, ¿cierto? Yo diría, mira, que el centro de masa debería estar como por ahí, quizá un poquito más abajo. Te fijas, pero no es algo que yo, en este caso, que no es algo que yo a ojo pueda determinar, ¿sí? Después vamos a ver otro ejemplo donde vamos a usar simetría y ahí sí vamos a poder intuir y más que intuir, fundamentar cuál es el centro de masa sin hacer los cálculos que vamos a plantear ahora. Ya. Entonces, ya. Entonces ahora voy a hacer una línea recta aquí, porque como mencionaba, aquí hay cosas que tengo que calcular. ¿Se fijan? Tengo que calcular, Voy a retroceder un poquito para ir a revisar qué cosas tengo que calcular. Mira, tengo que calcular obviamente el área, ¿sí? Aquí está. Tengo que calcular el área. Tengo que calcular el momento respecto a X y tengo que calcular el momento respecto a Y. ¿Ya? Después, claro, uno dice, y esto resulta, justamente son cálculos bastante largos, ¿sí? Como este primer ejemplo, vamos a hacer todos los cálculos ahora. Se va a calcular el área. El área entonces va a ser la integral entre menos 1 y 2. Entonces escribo la función que va arriba, en este caso x más 1, x más 2, perdón,
y le resto x cuadrado. Y esto es de x. Eso es algo que voy a integrar de forma inmediata, ¿cierto? Eso va a ser x cuadrado partido por 2 más 2x menos x al cubo partido por 3. Y eso lo vamos a evaluar entre el menos 1 y el 2. ¿Ya? Evalúo primero en el 2. Me va a dar entonces 4 partido por 2 son 2, más 4 menos 8 tercios. 8 tercios. Y ahora resto y evalúo en el menos 1. Ahí me va a dar 1 medio menos 2 más 1 tercio. ¿Cierto? Ese menos 1 hace que cambie, que no cambie el signo aquí, pero sí acá y acá también. Entonces eso es, chanfle, necesito mover esta cosita aquí. Entonces, lo primero tengo 6 menos 8 tercios. Menos, con menos me da más 2. Y estos son menos 6, 5 sextos. Menos 5 sextos. Entonces voy a sumar los enteros. Me da 6 más 2 son 8. Menos, y esa otra fracción tiene denominador 6. Ouch, que me quedó feo eso. Entonces digo acá 2 por 3 son 18. Tengo 18 más 5. 18 son 23. Necesito cambiarme la hojita que viene después. El área entonces va a ser. Espérame que quito. Tenía entonces 8, si no me equivoco. ¿Sí? Menos 23 sectos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Tengo 6 por 8 son 48, menos 23, me da 25. Eso va a ser 25 sectos. Y ya calculé el área. A todo esto, algo que quiero observar, voy a volver atrás, por favor. Estos momentos respecto al X e Y no tienen por qué ser positivos o negativos, ¿sí? Yo sí pongo acá valor absoluto, ¿cierto? Entonces eso sí, aquí voy a preocuparme de escribirlo con valor absoluto, es decir, la más grande menos la más chica. Pero acá tengo una X, entonces eso puede ser positivo o no. Acá tengo F más G, puede ser positivo o no. Valor absoluto solamente va, ¿cierto? En esta parte que tengo acá. Y tiene sentido esto, vamos a mostrar un ejemplo un rato más porque justamente yo podría tener una función, ¿cierto? Ubicada en otro lado. Ya, vuelvo entonces a la otra hojita, ¿sí? Y dije entonces, voy a calcular m sub x. Y eso va a ser la integral entre menos 1 y 2 de, se fijan, aquí tengo que sumar f más g. Esto va a ser terrible. X cuadrado más x más 2. Partido por 2. Ahora escribo, como decíamos, f menos g, pero en valor absoluto. O sea, voy a escribir x más 2 menos x cuadrado de x. Esto va a ser es requete contra largo. Hoy ya me dieron ganas de saltarme esto. Ya, ahora me arrepentí porque no usé el mismo ejemplo que tenía en el PDF. Fíjate que aquí tengo un 2 y lo voy a sacar afuera. Sale afuera como un medio. Entonces aquí voy a tener que distribuir toda esta cosa. X cuadrado por x me da x cubo. Más 2x cuadrado. Menos x a la cuarta. Más x cuadrado. Más 2x. Menos x cubo. Más 2x. Más 4. Menos 2x cuadrado. De x. Voy a revisar que lo haya hecho bien. X cubo, ¿cierto? 2x cuadrado. Muy bien. 2, después me queda 2x. Aquí ya me comí un 2. Sí, porque es el 2 con el x cuadrado. Aquí me comí un 2. 2x cuadrado. 2x. Y estoy revisando bien. Ah, no, perdón. Perdón. No. Es x cuadrado 2x menos x cubo. Bien. 2x 4 menos 2x cubo. Muy bien. Ahora sí. Entonces voy a agrupar términos antes de integrar. Menos 1 al 2. El menos x a la cuarta es el más grande, no me queda nada más. Este se cancela con este. Chao.
En los x cuadrados, ¿cuánto tengo? Tengo acá 2x cuadrado, pero acá tengo menos 2x cuadrado, se cancelan. Me queda solo un x cuadrado que es más x cuadrado. A todo esto es muy similar a suma por diferencia. Yo podría haber usado eso. Estoy paviando nomás. Aquí hay un juego como parecido a suma por diferencia. Podría haber hecho eso y me habría demorado menos que lo que estoy haciendo ahora. Pero bueno, ya lo hice así. Ya, ¿qué pasó con los x? Tengo 2x más 2x me da más 4x. ¿Sí? Tengo más 4x. Y los términos independientes, tengo solo el 4, más 4 de x. Entonces eso es lo que tengo que integrar ahora. Y tengo entonces menos x a la quinta partido por 5 más x al cubo partido por 3 más 4x cuadrado partido por 2 más 4x. Y esto lo vamos a evaluar en el menos 1 y en el 2. Voy a la hojita siguiente. Voy a tratar de hacerlo aquí abajito porque si no, después ya ni me voy a acordar qué es lo que tengo. Ya, no sé si tengo que hacerlo en la otra hoja porque si no, no veo nada. Ya, m sub x. Vamos con la otra hoja. Ya me arrepentí de haber hecho este ejercicio. Porque, bueno, ya después les cuento por qué. Voy a tener entonces el 2 elevado a 5 son 32. Menos, tengo un medio. Menos 32 partido por 2. No, por 5. Por 5. Esto es un menos, se me olvida. Después tengo 2 elevado a 3 son 8 tercios, más 8 tercios. Después viene un menos, no, viene un más también. Esto se simplifica y me quedan 2. 2 por 2 son 4, por 2, 8, más 8. La anterior, en la siguiente entonces son 8, de nuevo, más 8. Menos. Tengo un medio, ahora voy a evaluar el menos 1. En el menos 1 me queda menos 1 elevado a 5, me da menos 1, con ese menos me da más, un quinto. Tengo menos un tercio. Menos un tercio. Después tengo menos 1 me da 2. Más 2, menos 4. ¿Sí? Es 2 porque tengo acá menos 1 elevado a menos a 2, entonces se me da 1 por 2, 2. En cambio, el menos 1 por 4 me da menos 4. Entonces aquí tengo esto. Ya, y vamos a sumar esto entonces. Esto me da un medio factor de... voy a sumar primero estas que son 3 por 5, 15. Y aquí voy a tener que multiplicar cruzado. Entonces tengo 32 por 3. Me da 96. 5 por 8, 40. Y eso me da entonces menos 56. Más 16. Menos un medio. Acá también tengo, voy a sumar esta fracción primero. 3 por 5, 15. Y aquí me va a dar 3 menos 5. Es decir, menos 2. Menos 2. Eso va a darme entonces menos un medio. El un medio podría en realidad siempre haberlo escrito factorizado. Eso lo voy a hacer ahora. Y acá voy a escribirlo todo junto. Menos 56 partido por 15 más 16. Menos con menos me da más. 2 sobre 15. Menos con menos me da más 2. Entonces eso es 1 sobre 2. Factor de 16 más 2 me da 18. Dividido en 15 aquí, me da menos 54. Y esto va a ser entonces 18 por 15, estoy usando la calculadora, me da 270, menos 54, me da 216. Y eso entonces un medio por 216 partido por 15. 216 dividido en 2 esto me da 108 dividido en 15. Ese es el momento en X. Entonces, y el momento en Y, bueno, por una parte ya tenemos algo, porque ya calculamos, no, perdón, era
el sub i. El m sub i lo vamos a calcular después todo junto mejor. Voy a escribir ahora en la otra hojita el momento respecto a i. Miércoles. Aquí, el m sub i. Este era más fácil de calcular porque esto es la integral entre a y b, lo escribimos al tiro, entre menos 1 y 2, de x por la f de x menos g de x en valor absoluto. Entonces dijimos que esto es x más 2 menos x cuadrado de x. Entonces esto va a ser la integral entre menos 1 y 2 de x cuadrado más 2x menos x cubo de x. Y esto entonces va a ser x al cubo partido por 3 más 2x cuadrado partido por 2. Se van a simplificar eso. Menos x a la cuarta partido por 4. Y esto entre menos 1 y el 2. En el 2 entonces voy a tener, escribirlo acá. No, ya, en el 2 voy a tener 8 tercios. Más 4. Menos 2 elevado a 4 son 16 partido por 4. Ahí me va a dar 4 también. Y se van a cancelar con esto. En el menos 1 voy a tener entonces menos 1 tercio más 2, ¿cierto? Menos 1 cuarto. Entonces esto me da 8 tercios menos... Y esto va a ser 2 menos 12, 4, 7. Y eso entonces es 8 tercios menos 2 más 7 sobre 12. Mínimo como múltiplo es 12. 4 4 por 8 son 32. Me da 32. Voy a escribirlo mejor todo. Menos 2 por 12 son 24. Más 7. Entonces eso va a ser, como decía, 32 menos 24 más 7. Y eso me da 15. Esto me da 15 sobre 12. Es decir, esto lo simplificamos por 3. 3 por 5, 15. 3 por 4, 12. 5 cuartos. ¿No? Entonces ahora recién voy a calcular los momentos. Voy a decir entonces que voy a calcular x barra, que va a ser el momento respecto a y partido por el área. Y el y barra, que va a ser el momento respecto a x partido por el área. ¿Cuánto nos dio el área? Voy a buscar a tracito porque por aquí está. El área nos dio 25 sobre 6. 25 sobre 6. 25 sextos. ¿Cuánto me dio m sub x? Me dio 108 partido por 15. 100. ¡Ay, que me quedó feo eso! 108 partido por 15. Y ahora digo, ¿cuánto era el m sub i? 5 partido por 4. Digo entonces 5 partido por 4. Entonces aquí tengo dos fracciones, ¿se fijan? 5 partido por 4 en el numerador. Esto es lo que muchos lo conocen como la regla de la taza o la oreja, no me acuerdo cómo es. Y simplifico. Aquí tengo 1, esto me da 5, esto me da 2 y esto me da 3. Entonces esto es 3 décimos. Este otro sería 108 partido por 15 por 6 partido por 25. Aquí no tengo nada que simplificar. Nada que simplificar. Ya, multipliquemos nomás. 108 por 6. Podría ser por 3, el 6 y el 15. Ah, tienes toda razón. Ah, qué buena onda. Sí. 5. Aquí es un 5, no un 3, perdón. Ya, algo que pueda simplificar que sea 5. Ya, entonces tengo, en el numerador me va a quedar 108 por 2. Y eso me da 216. Y abajo tengo 5 por 25, esos son 125. Sí, y esos son, insisto, es un punto que está en el plano. ¿Sí? Voy a volver atrás.
va a ser un punto, ¿cierto? Que va a estar en alguna parte con una X, esto sería el X barra y sería mi Y barra. Se fijan, intuitivamente nosotros habíamos ya sospechado que la X y la Y nos iban a dar números positivos, ¿sí? Eso, como se darán cuenta, resulta bastante complejo esto. Ahora, la gracia, ¿no es cierto?, es que, y ustedes me podrían haber dicho, ¡ay, qué brutalidad! Si yo ahora quisiera, ese es el tema, justamente. Si yo les dijera calcular el volumen del sólido de revolución que se genera con esta región y que rota en torno a, no sé, la recta X igual a 2, ustedes no lo van a hacer usando Papus, que es la parte que vamos a plantear ahora. ¿Por qué? Porque ya vimos qué cantidad de integrales tengo que calcular. 1, 2, 3. Entonces, no tiene sentido. Más todavía que las integrales que aparecen acá, no es que sean difíciles, sino que son largas. ¿Se fijan? Entonces, no tendría sentido. ¿Cuándo voy a usar Papus? Y ahí ahora vamos con el siguiente ejemplo que nos va a ilustrar eh, cuándo voy a usar Papus. ¿Sí? ¿Cómo le puse a esto? Espérame, quiero anotarlo igual. 1. Allá. R. 2 puntos. Voy a escribir entonces x cuadrado más 2x más y al cuadrado igual a 4. Espérate, ¿esa era? No voy a buscarla. Espérame un poquito. Espérame que no. Espérenme. Ah, no, era otra, perdón. Bueno, igual esa nos va a quedar una cosa medio rara, pero igual nos sirve. Ya. Sí. Espérenme, mejor 5. Con el 5 parece que me resulta mejor. Ya. Eso. Esa es mi región. ¿Esto lo reconocen? ¿Le encuentran cara de algo conocido? ¿Qué es eso? Esto es una circunferencia. ¿Se acuerdan que en varios momentos hemos hablado de circunferencias, por ejemplo, x cuadrado más y cuadrado igual a al cuadrado? ¿Sí? Esa es una circunferencia, como mencionábamos el otro día, que tiene centro en el origen, en el 0, 0, y tiene un radio igual a. ¿Sí? Esta otra tiene algo eh, similar, ¿cierto? Lo que usamos acá es una estrategia que se llama completar cuadrado. Si ustedes se fijan entonces, si yo escribo x cuadrado más 2x, como que le falta algo para el cuadrado del binomio. Ese es un completar cuadrado, debería tener como apellido, decir, cuadrado del binomio. Más y al cuadrado es igual a 5 más 1. Se fijan que le sumé 1. Me estaba bien con el 3, perdón. Quiero que me dé perfecto. 3. Se fijan lo que hice fue sumar 1 a ambos lados de la igualdad. ¿Sí? Y de esa forma entonces a la izquierda voy a tener x más 1 al cuadrado más y al cuadrado igual a 4. Y esto corresponde también a una circunferencia que tiene radio 2 y el centro está en el punto menos 1, 0. Vamos a hacer un dibujito de inmediato. ¿Hay alguien que me quiere comentar? No, no hay nadie en el chat. Pensé que había alguien que estaba escribiendo. Voy a hacer un dibujito, como dije enseguida, de esto. No voy a hacerla. Ay, perdón. Ahí.
Entonces, el radio de esta circunferencia, como dije, es, ay, perdón, es 2. Bueno, voy a hacer, ok, 1. No, está mal. Está mal, está mal, está mal. No sé, estaba pensando que el radio era 1. No sé la rojita. Voy a hacer un poquito más grande. Quiero borrar esa cosita. Entonces, se fijan, la circunferencia, como dije, tiene un radio que es igual a 2. Aquí tendría un 1, me quedó mal. Pero ahí estaría el radio, ¿te fijas? Sería 2. Y el centro estaría en este punto, que es menos 1, 0. La x menos 1, la y es 0. Como dije, este es un proceso que uno lo llama completar cuadrado. Nunca uno dice el apellido del binomio, ¿cierto? Pero está relacionado con observar, ¿cierto? Cuál de estas dos expresiones, podría ser incluso las dos, se pueden completar los cuadrados del binomio y ahí entonces obtengo el centro de la circunferencia. Y el tema justamente, usted dice, ¿por qué tanto asunto con esto? ¿Por qué no usamos la misma fórmula? Porque en realidad, en este caso, ¿cierto? Estos casos como circunferencias, elipse, incluso un cuadrado, ¿no es cierto? Puedo encontrar muy fácil el centroide, ¿no es cierto? Y mi centroide va a ser menos 1, 0. Vamos a plantear entonces ahora el teorema de Pappus, las dos versiones del teorema, porque hay, como mencionaba, hay uno que es para volúmenes y otro que es para superficie. Nosotros no hemos hecho ningún cálculo en realidad de superficie, pero también se pueden hacer. De hecho, hay unas versiones usando alguna expresión similar a capas cilíndricas que me permiten calcular la superficie. Pero lo más simple en realidad es esto que estamos viendo acá. Ya, entonces, como dije, vamos a ver el teorema de Pappus. Y el teorema me dice lo siguiente. Vamos a escribirlo. Vamos a plantear primero el de superficie. Voy a decir entonces teorema de Pappus para superficie. Y vamos a usar los dos ejemplos para calcular cosas. Wow. Ya, entonces vamos a decir que la superficie de un sólido de revolución generado al rotar una región R en torno a una recta L. En realidad, más que una región, debería decir, perdón, voy a borrar acá, una curva C en torno a una recta L es. Y lo voy a escribir con la letra A. Y esto va a ser, voy a escribir la fórmula de inmediato. L minúscula voy a escribir por 2pi D. ¿Qué es lo que es la L?
L corresponde a la longitud de la curva. Y el D corresponde a la distancia, de aquí viene el centroide, del centroide a la recta L. Vamos a hacer un dibujito para tratar de explicar esta idea. ¿Cierto? Voy a tener una recta. Voy a cambiarle el color a la recta. Voy a tener una recta. Esto voy a decir que va a ser mi recta L. ¿Sí? Voy a tener una curva. Profe, ¿dice longitud de qué? De la curva de C, espérate, lo voy a cambiar, lo escribo de nuevo. Lo voy a escribir de nuevo más de la curva C. No me quedó muy bonita esa C. Estoy tratando de hacer una C así como bonita, pero bueno, la voy a hacer así nomás. Ya. Claro, porque la curva, todo esto va a tener obviamente un inicio y un final, entonces eso de la longitud es algo que yo voy a calcular. Va a ser esa magnitud. ¿Cómo calculo la longitud? Lo vimos el jueves pasado. Y entonces ahora, para calcular la distancia del centroide, voy a tener que calcular el centroide, tururururún, a la recta, ¿cierto? Que gira en torno a esa recta. Y fíjense que tengo un 2pi. El 2pi por el d va a significar una vuelta completa. De hecho, otra forma de calcular, de expresar esto, es decir, la longitud de la curva por el recorrido del centroide en torno a la recta, ¿no es cierto? Porque me da una vuelta completa y entonces ahí es 2pi d. ¿Sí? Eso, como decía, entonces, vamos a calcular esto con... veamos el mismo, mira, podemos usar... el mismo ejemplo anterior. Pero veamos primero, déjame plantear primero el teorema de Pappus para volúmenes y después vamos a calcular esto con el ejemplo 2 y con el ejemplo 1. ¿Sí? ¿Dónde lo dejé? El caso del volumen es muy similar a lo que estábamos viendo recién y va a decir lo siguiente. Ahora entonces voy a decir teorema de Pappus para volúmenes. Usualmente yo veo siempre el de superficie, el volumen primero y después superficie, no sé por qué ahora vi el de plantea superficie primero. Pero entonces la idea va a ser similar. Voy a decir el volumen de un sólido de revolución obtenido. Ahora sí que voy a decir al girar una región R en torno a una recta L es, ahora lo voy a escribir con la letra B, y aquí voy a decir A por 2pi D. ¿Qué es lo que cambia? La A nada más. ¿Se fijan donde el A es el área de la región? R, y la D, como dije, la distancia del centroide a la recta, L. Entonces, lo único en realidad, te fijas, el único tema en este contexto es que cuando nosotros hablamos, ¿cierto?, de esta recta, puede ser paralela al eje X,
perpendicular al eje X, oblicua, ¿cierto? Pero definitivamente siempre tiene que ser una recta. Entonces, insisto con la idea de que si a ustedes en una evaluación les preguntan calcular el volumen D, no hay obligación de usar papus. Ustedes pueden decir, oye, ¿sabéis qué? Yo prefiero hacer esto con el teorema, lo que habíamos visto anteriormente. Lo que sucede es que cuando nosotros preguntamos papus, usualmente aparecen, como decía, circunferencias, elipses. El primer ejemplo, que fue así como demoníaco que hice yo, justamente creo yo que el objetivo de hacer un ejercicio de ese estilo, y no hago más, es mostrar que en ese caso no era conveniente. ¿Sí? Me acuerdo que siempre me pasa que me preguntan los estudiantes, profe, ando buscando ejercicios con papus, para usar papus en áreas o volúmenes, y nunca aparecen regiones así tan complicadas como ese primer ejemplo que hicimos. Claro, porque en realidad no va a ser la idea. Te fijas, uno va a usar papus con regiones a las cuales les conviene usarlo. ¿No? Bien, entonces como decía, ahora vamos a ver unos ejemplos y vamos a retroceder con los que habíamos visto anteriormente. ¿Ya? Vamos a partir de atrás para adelante. Vamos con yo creo que hoy día vamos a alcanzar a hacer la circunferencia. En el ejemplo 2, ¿cierto? En el ejemplo 2 nosotros finalmente escribimos x más 1 al cuadrado más y al cuadrado igual a 4. ¿Sí? Entonces vamos a calcular, voy a volver a hacer el dibujito. Tenía una circunferencia, ¿cierto? Que era de radio 2. Por aquí está mi circunferencia. Y ahí está, ay, perdón. Ahí dijimos que estaba el centroide, ¿cierto? Está en el punto menos 1, 0. Entonces vamos a calcular el volumen, y superficie, del cuerpo generado al rotar la región, voy a decir, en torno a, hagamos algo simple ahora, digamos x igual a 3. ¿Sí? Entonces, pongámosle acá mejor 2, x igual a 2. ¿Sí? Digo, aquí tengo el 1, el 3 no me gustó porque lo tengo muy lejos, no me va a alcanzar acá. Voy a hacerla de otro color en la recta. Entonces, la región, ¿cierto? Está girando en torno a esto, ¿sí? Voy a calcular, como dije, la superficie, ¿cierto? De esto, y voy a calcular el volumen. Y de hecho no tengo que calcular ninguna integral porque el área de la circunferencia yo la conozco. El área de una circunferencia, ¿cierto? Es pi r cuadrado. El radio en este caso es 2. Entonces esto es 4pi. Y la superficie, el contorno, ¿cierto? El perímetro, ¿cierto? Es 2pi r. 2pi y el r vale 2, entonces esto es 4pi. Sí, me da el mismo número, pero en realidad en un caso las unidades están al cuadrado y en otro al cubo. Entonces, se fijan, ¿qué es lo que me dice la fórmula? Me dice que tengo que calcular cuál es la distancia que hay para obtener esto, ¿cierto? La distancia desde el centroide a la recta. Pero eso es algo que, bueno, hay fórmulas que me permiten calcularlo, pero yo ya lo tengo claro cuánto es. Aquí no me quedó muy proporcionado, pero fíjate, la recta, aquí está el origen, el 1, el 2, y acá tengo otra unidad más, son 3. Esa es la distancia a la recta. Las distancias son siempre perpendiculares. Entonces,
me va a dar el mismo número, de hecho. El L, la longitud de la curva. ¿Cuánto es? Doy la vuelta completa, 4pi. 2pi, y esto dijimos que vale 3. En este caso me dio lo mismo en realidad. Y eso es 24pi cuadrado. Y eso es. Si el radio me hubiese dado distinto, habría sido. Ahora claro, porque en este caso el radio es 2. Entonces por eso me quedó esto del 2 al cuadrado, 4, y el 2pi, el 2r, perdón, me dio 4 también. Pero ustedes imaginarán que si el radio es distinto, me va a dar números distintos. Eso es. ¿Cómo? Hace rato están calladitos. Yo no sé. ¿Se quedaron en shock o...? Estamos concentrados, profe. Sí, esto entonces diría yo que, claro, tiene un alto nivel de dificultad. Yo creo que la integral con la que partí, bueno, siempre me arrepiento, debo de reconocerlo. Siempre que estoy en clase, parto con un ejemplo súper complicado, voy como a la mitad del ejercicio y pienso, ¿a qué reflauta me puse a hacer esta cuestión? ¿Sí? Porque nadie en su sano juicio, si tuvieran este tipo de región, digamos que no tiene simetría, uno pensaría en usar papus, ¿sí? Uno va a usar papus, como mencionaba, en el caso que tenga algo más coherente, pues algo em, relacionado con, por ejemplo, una circunferencia o una elipse, o incluso más, mira, voy a hacer otro dibujito, pero voy a hacer solamente el dibujo. Mira, si yo tuviera el eje X, el eje Y, voy a dibujar de nuevo la misma parábola, y igual a x cuadrado. No, mira, la voy a dibujarla al otro lado. Es decir, igual a, pensemos en 1 menos x cuadrado. Es decir, así. Y pienso entonces en esta región. ¿Sí? Para calcular el momento, en este caso, yo puedo para calcular el centro de masa, yo puedo usar simetría en el contexto de que la región a la izquierda del eje Y va a ser igual a la región que está a la derecha del eje Y. Y como mencionábamos, esto claramente, ¿cierto? Tienen la misma, insisto, quizás no es claro al verlo, pero sí es lo que dijimos, la densidad es la misma, así es que el centro de masa va a tener que estar sobre el eje Y. Entonces eso quiere decir que yo tengo que calcular solamente la X, porque el Y ya sé que es 0. ¿Sí? Eso sería un ejemplo, ¿cierto? Donde podría aparecer también el tema de esto, porque acá, ay, perdón, insisto, no vamos a, o sea, es imposible decir, eh, es imposible decir en un problema, ¿cierto? De la modalidad que estamos trabajando online, ¿cierto? Y las evaluaciones que son online, decirle, usa el teorema de Papus para calcular el volumen. No, uso lo que yo quiero, ¿te fijas? Lo que sí podríamos preguntar sería, yo estaba pensando recién, no sé, el momento en respecto a X es igual a para tal región, por ejemplo. Eso podría ser. ¿Te fijas? No, como ya sería más como de contenido, en realidad. Ya, eso.
También, por ejemplo, podría ser, como mencionaba, que sea una recta oblicua. Ahí hay una fórmula que no sé si la conocen ustedes, la voy a escribir. Si la recta es paralela al eje X o paralela al eje Y, es re fácil calcular la distancia, ¿cierto? Yo voy contando, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Si la recta es oblicua, ¿cierto? Ahí ya es más complejo. Las distancias, ¿cierto? Siempre se interpretan. Yo digo, aquí, esta es para mi recta. ¿No? ¿Sí? Entonces aquí ya sería más complejo obtener la distancia, ya no. Las distancias siempre tienen esta característica que son perpendicular, ¿cierto? Desde segmentos del punto a la recta es perpendicular. Y esto se calcula, ¿cierto? Cuando tengo la distancia de un punto a la recta, se calcula de la siguiente forma. Esto es a x sub 0 más b sub 0 más c partido por a cuadrado más b cuadrado en raíz cuadrada. Donde la recta se escribe de la forma ax más bi más c igual a 0 y el punto tiene coordenadas x sub 0 y sub 0. Eso. Es una fórmula que se puede utilizar cuando uno quiere, y de hecho funciona también si yo quiero calcular una distancia cuando tengo, perdón, una recta paralela al eje X o paralela al eje Y. Lo que pasa es que no es muy conveniente usarla, pero se puede usar. ¿Ya? Sí, profe. Ya. Entonces recordemos, mañana no vamos a tener clase y la clase la vamos a hacer el día viernes, 11:30. Si no pueden asistir, igual la vamos a grabar. Así es que, y eso la voy a subir el mismo día viernes. Lo otro comentar, el miércoles vamos a hacer una clase solo de repaso, solo de ejercicio, y esto de Papu no entraría ahora, sino que entraría en el certamen. El viernes lo que vamos a hacer, si hay alguien que quedó medio colgado con esto, si hay alguien que quedó medio colgado con esto, ¿con qué? ¿Ahí dónde? ¿Qué es dónde? Acá. Si alguien quedó medio colgado con esto de completar cuadrado, lo vamos a retomar el día viernes, ¿ya? Esta estrategia de completar cuadrado, porque justamente en el contexto de la cónica, obviamente que aparece no solamente en circunferencias, sino que también en las elipses, en las parábolas y eso, ¿ya? Lo que vamos a agregar, como mencionaban, es que vamos a hablar de la rotación. ¿Sí? No tiene sentido en realidad hablar de una circunferencia rotada, pero sí una elipse puede tener una rotación. ¿Ya? Vamos a quedar entonces aquí. Espero que tengan Bueno, una buena tarde. Yo ya tengo apetito, quiero ir a almorzar. Suerte, usted que les igual. vaya muy bien.